Vamos a arrancar con una idea que, puede que sacuda un poco lo que aprendimos en el colegio. Dispara. ¿Y si México nunca fue conquistado? Porque en 1521, la nación de México, como la entendemos hoy, simplemente no existía. Es que ese es el núcleo de todo el malentendido, justo ahí. Ajá. Lo que cayó ese 13 de agosto fue Tenochtitlán, la capital de un imperio, el Mexica, que tenía sometidos a decenas de pueblos. Claro. Aplicar la idea de México a ese evento es un anacronismo. Es como querer entender la antigua Roma con las fronteras de la Italia de hoy. No tiene ningún sentido. Exacta. Y esa es un poco la misión que nos hemos propuesto hoy, ¿no? Con este análisis de las fuentes que tenemos, Sí. ir más allá de esa historia de buenos contra malos, de esa leyenda negra que nos contaron, para entender la caída de Tenochtitlán como lo que fue. Un proceso histórico de una complejidad brutal. Brutal. De hecho, es alucinante ver cómo las fuentes conectan eventos que ocurrieron a miles de kilómetros. Sí, como la caída de Constantinopla con el nacimiento de lo que hoy es el pueblo mexicano. Y es fundamental, antes de empezar, abandonar esa queja tan común del si no hubieran llegado los españoles. Sí, ese lamento. Es una falacia histórica, un callejón sin salida. Dadas las corrientes de la historia, la tecnología naval de la época, la geografía, el encuentro entre el viejo y el nuevo mundo era absolutamente inevitable. Era cuestión de tiempo. La pregunta interesante no es si hubiera pasado, sino entender por qué pasó exactamente como pasó. De acuerdo. Pues vamos a tirar de ese primer hilo que mencionabas, que me parece fascinante. El de Constantinopla. Sí. ¿Cómo es posible que la caída de una ciudad en la actual Turquía, en 1453, sea la primera ficha de un dominó que acaba 70 años después en el Valle de México? La conexión es directa y puramente económica. En 1453, el sultán otomano Mehmed II toma Constantinopla. El último vestigio del Imperio Romano. Eso es. Y esto, que parece una historia lejana, cambia el mapa del mundo. El Imperio otomano se hace con el control del Mediterráneo oriental y, en una jugada maestra, cierra el paso a los mercaderes cristianos. O sea que corta la principal autopista comercial del planeta en aquel momento. Totalmente. La ruta de la seda, las especies de Oriente, todo lo que movía la economía europea. Exactamente. De un día para otro, Europa se ve asfixiada. Se quedan sin acceso a los productos de lujo de Asia y sus economías entran en una crisis gravísima. Claro. Y esa necesidad, esa desesperación, es el motor que enciende la era de la exploración. No fue tanto un afán de aventura como pura supervivencia económica. O encontraban una ruta alternativa o la economía colapsaba. No había más. Totalmente. Y ahí empieza la carrera. Portugal, que era una potencia naval, intenta la ruta larga, rodear todo el continente africano para llegar a la India. Y Castilla. Y el reino de Castilla, en una apuesta mucho más arriesgada, financia el proyecto de un navegante que proponía algo que sonaba a locura. Llegar a Oriente navegando hacia Occidente. Darle la vuelta al globo. Y en mitad de esa ruta se toparon con un continente entero que no estaba en los mapas. Ajá, Sin el bloqueo de Mehmed II, es muy probable que Colón nunca hubiera zarpado. sin duda. Pero aquí surge la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué fue España la que lo consiguió y no otra potencia? Sí, a menudo se tiene la idea de que España era un país, atrasado, casi medieval en comparación con el resto de Europa. Y las fuentes que manejamos desmontan por completo esa idea. Totalmente. Si fue España, es porque de algún modo era la nación mejor preparada del mundo para una empresa así. ¿Por qué? ¿Qué tenía de especial? A ver, la España de 1492 es un caso único. Es una nación recién unificada, forjada durante casi 8 siglos de reconquista contra el Islam. Eso crea lo que se conoce como una mentalidad de frontera, ¿no? Justo. Es un pueblo de guerreros, de cruzados, acostumbrado a avanzar, a poblar y a asimilar. Y sobre todo, es un pueblo profundamente mestizo. Esto es un punto clave. Antes de llegar a América, la península ibérica ya era un crisol de culturas. Por supuesto. Por ahí pasaron y se mezclaron celtas, íberos, romanos, visigodos, árabes, judíos. De todo. Esa mezcla genera una cultura increíblemente resistente, flexible y con una capacidad de adaptación brutal. No son los bárbaros ignorantes de la propaganda. Claro. Son hombres con la tecnología naval más avanzada, con una voluntad de hierro
y sobre todo con la mentalidad para enfrentarse a lo desconocido. Y si la nación estaba preparada, el hombre que lideró esta empresa en concreto también rompe todos los moldes. Hernán Cortés. Porque la imagen que tenemos de él, la que pintó por ejemplo Diego Rivera, es casi la de un monstruo deforme, analfabeto, un bárbaro codicioso. Una caricatura que no se sostiene lo más mínimo. Para nada. Cortés no era un soldado raso, era un hombre del Renacimiento en toda regla. Las fuentes nos confirman que era bachiller en leyes por la prestigiosa Universidad de Salamanca. Que no era cualquier cosa. No. Dominaba el latín, conocía los clásicos como Julio César. Fija que antes de zarpar hacia México, su vida en Cuba no era la de un militar. Era la de un empresario. Exacto. Fue notario, encomendero y alcalde de Santiago. Ojo, que esto es clave. Su expedición no fue una misión de Estado enviada por el rey. No, no. Fue una empresa privada, una startup del siglo XVI, que él mismo financió hipotecando sus bienes. Y, de hecho, la organizó a espaldas del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, que era su superior directo. En contra de sus órdenes. Justo. Y aquí es donde empezamos a ver al estratega político que es. Casi más brillante que el militar. Sí. Al llegar a la costa de lo que hoy es México, su primer gran movimiento no es una batalla. Es un acto jurídico. Es un acto jurídico. La fundación de la Villa Rica de la Veracruz. Que suena muy burocrático, pero fue una jugada de una audacia increíble. Es que es una genialidad. Al fundar un cabildo, una municipalidad, él se somete a la autoridad de ese nuevo ayuntamiento. Ajá. Y un ayuntamiento, según la ley castellana, solo respondía ante una autoridad: el rey. El rey. Con esa maniobra se salta por completo la autoridad de Velázquez y se pone directamente bajo el mando del rey Carlos I. Es como si hoy un empleado ignorara a su jefe y le mandara un email directamente al CEO de la compañía. Una audacia total. Y luego viene otro episodio famoso y malinterpretado, el de las naves. Que las quemó, La leyenda dice que las quemó en un arrebato para que nadie pudiera volver. pero no fue así. Otro mito que las crónicas desmienten. Cortés no quemó las naves, las barrenó, es decir, ordenó que les abrieran agujeros en el casco para que se hundieran. No fue un acto pasional, Fue estrategia pura. un acto estratégico y psicológico de un calibre inmenso. Al eliminar los barcos, eliminó cualquier plan B. Se acabó la retirada. El mensaje a sus hombres fue: se acabó la opción de volver. Nuestro único camino es hacia adelante, hacia Tenochtitlan. O vencemos o morimos aquí. Les obligó a todos a compartir su destino. Y aquí es donde, para mí, las fuentes destapan la idea más potente de todas, la que lo cambia todo. A ver, La narrativa escolar nos vendió la gesta de 400 o 500 españoles conquistando un imperio de millones. algo que militarmente es absurdo. Es imposible. ¿Qué nos dicen los números reales sobre el ejército que finalmente tomó Tenochtitlan? Pues nos dicen que esa historia es un cuento. El ejército que asedió y tomó la ciudad en 1521 estaba compuesto por menos de 1000 castellanos y, según las fuentes más conservadoras, cerca de 100.000 guerreros indígenas. 100.000. 100.000 guerreros de pueblos como Tlaxcala, Zempoala o Texcoco. La pregunta es evidente. ¿Por qué? ¿Por qué se unieron a un extranjero recién llegado? La respuesta es demoledora. ¿Cuál? Porque para ellos Cortés no era un conquistador. Era un libertador. Exactamente. El imperio mexica era relativamente joven, apenas tenía un siglo de existencia, y se había expandido a base de someter a sus vecinos con una violencia extrema. Les exigían tributos. En forma de productos, sí, pero sobre todo exigían un tributo de sangre, Los sacrificios humanos. a una escala que hoy nos cuesta incluso concebir. ¿Hay cifras? Es que las cifras son espeluznantes. Hay un dato que lo resume todo. Para la consagración del Templo Mayor de Tenochtitlán en 1487, Sí. las crónicas hablan de unos 20.000 prisioneros sacrificados en tan solo 4 días. 20.000. Es una barbaridad. Imagina ser un tlaxcalteca o un totonaca y vivir bajo la amenaza constante de que tus hijos sean secuestrados y llevados a una pirámide para que les arranquen el corazón. Un estado de terror permanente. Claro. Entonces, cuando aparecen estos hombres con barbas, con armaduras, caballos y armas de fuego, No vieron a dioses, como también se ha dicho. no. Vieron una oportunidad. Vieron al aliado perfecto. La tecnología que necesitaban. Vieron la fuerza militar que necesitaban para sacudirse un yugo que ya no soportaban. Fue una rebelión indígena masiva
y los españoles fueron el catalizador y el brazo tecnológico de esa rebelión. Y en el centro de toda esa red de alianzas diplomáticas hay una figura absolutamente fascinante. Sí. Y probablemente una de las mujeres más calumniadas de la historia, Doña Marina. Más conocida como la Malinche. Un nombre que, injustamente, se ha convertido en sinónimo de traición. Totalmente injusto. Para empezar, su nombre era Marina. Y lo más curioso es que, según las crónicas indígenas, Malinche era el apodo que le daban a Cortés, no a ella. A Cortés. Sí. Malintzin significaba algo así como el capitán de marina. Qué fuerte. Ella era la voz, la estratega, la que entendía los códigos de ese mundo. Su historia es increíble. Era de la nobleza, ¿verdad? Sí, una mujer de la nobleza, vendida como esclava a los mayas, por tanto, hablaba náhuatl y maya. Y aprende castellano rapidísimo. En cuestión de semanas, y se convierte en la pieza clave. No era una simple traductora, era la consejera, la negociadora, la que tejió las alianzas que hicieron posible todo. Es simbólicamente la madre del mestizaje. Absolutamente. Y ese es el punto final, el más profundo. Sí. Nos han contado esta historia como una de violación y sometimiento. Y por supuesto que hubo una violencia terrible en el choque inicial. Claro, no hay que negarlo. Para nada. Pero las fuentes también sugieren una realidad mucho más compleja. Muchas de esas uniones entre españoles e indígenas con el tiempo evolucionaron. ¿En qué sentido? Pues hay constancia de españoles aprendiendo náhuatl para comunicarse con sus mujeres, de matrimonios, de un reconocimiento legal de los hijos mestizos. Hay una idea en las fuentes que es muy poderosa. ¿Cuál? Que cuando esa primera pareja, el español y la indígena, tenían a su primer hijo, ambos se daban cuenta de que esa criatura era algo completamente nuevo. Ajá. No era europeo, pero tampoco era indígena. Era literalmente algo que nunca antes había existido. Y ese es el verdadero significado del 13 de agosto de 1521. Exacto. No es la derrota de México, es el parto, increíblemente doloroso como todos los partos, de una nueva nación. Una nación mestiza. Que es el resultado de ese encuentro inevitable. En resumen, y para que la idea quede clara, Vamos a recapitular. la caída de Tenochtitlán es la consecuencia de fuerzas globales que empujan a Europa al mar. Fue liderada por un estratega renacentista complejo y brillante, Cortés. pero fue ejecutada fundamentalmente por una gigantesca rebelión de pueblos indígenas contra un imperio opresor, No una conquista. sino el origen de un pueblo nuevo. Y es crucial fijarse en lo que hizo Cortés después de la guerra, porque revela su verdadero proyecto. Que no era de aniquilación. No, era de construcción. Su primera gran obra es fundar el Hospital de Jesús en Ciudad de México, que a día de hoy sigue en funcionamiento. Es el hospital más antiguo de América. Una pasada. Y cuando le pide ayuda al rey, no pide más soldados ni armas. ¿Qué pide? Pide frailes franciscanos para educar y evangelizar. Y realiza un acto de un simbolismo inmenso, con su propio hijo. Un acto que lo cambia todo. Viaja a España con su hijo mestizo, Martín, fruto de su relación con Doña Marina, Ajá. y consigue que el propio Papa lo legitime como su heredero. Wow. Le da un estatus y un reconocimiento que eran impensables en la época. Estaba sentando las bases de una nueva sociedad. Incluso el mayor símbolo religioso de México, la Virgen de Guadalupe, es un ejemplo perfecto de esa fusión, ¿no? De ese sincretismo. Es que es el ejemplo perfecto. Es una virgen morena que se aparece en el cerro del Tepeyac donde los indígenas adoraban a su diosa madre, Tonantzin, Claro. y que además lleva el nombre de la virgen que veneraban los extremeños que llegaron con Cortés. Es la prueba definitiva de que no fue una simple imposición. Fue una integración de dos cosmovisiones. Ahora, la reflexión final que proponen estas fuentes es muy provocadora. A ver. Sugieren que la identidad mexicana que se forjó tras la Revolución en el siglo XX se construyó deliberadamente sobre una narrativa de trauma, De conflicto. de conflicto. La del indio oprimido contra el español malvado, porque servía para justificar un nuevo poder político. Y la pregunta que queda flotando en el aire es esa. Sí. Si la historia que nos ha definido hasta ahora se ha basado en la división y en el resentimiento, ¿qué nueva historia se podría contar? Una basada en la integración de ambas raíces, la indígena y la hispana, no como un trauma que nos paraliza, sino como la fortaleza única y singular de un pueblo mestizo.